Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. En días pasados, los ministros de 12 países participantes en el Acuerdo de Asociación Transpacífico concluyeron las negociaciones de dicho tratado y con él se pretende promover un crecimiento equilibrado que apoyará fundamentalmente creación de empleos, aumentar productividad y mayor competitividad. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Ildefonso, gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera Macario Esquetino, buenas noches. Muy buenas noches. Secretario, un tratado que dicen es un tratado más, sin embargo, parecería ser que esto es la llave fundamentalmente para entrar a la parte de Asia, en donde pues México ha sido un participante menor y hoy esto es lo que nos daría una mayor ventaja. ¿Qué se consiguió? Sin duda, Esra, yo te diría que fundamentalmente en la estrategia de comercio internacional de nuestro país hemos sido muy efectivos para integrarnos a América del Norte. Hace 20 años México, al cierre del siglo XXI, pues fue parte de un tratado paradigmático que hizo historia, incluso fueron bases para poder definir la creación de la Organización Mundial del Comercio. Al sur iniciamos la integración en la Alianza Pacífico, un conjunto de países modernos. Con Europa habíamos establecido el primer acuerdo en las Américas y estamos por iniciar su modernización. Y como tú lo dices, el pilar asiático estaba débil. Teníamos un acuerdo con Japón de hace 10 años que no tenía la profundidad ni la ambición necesaria. Y con esto México consolida los 4 puntos cardinales fundamentales para seguir constituyendo una plataforma de integración de valor a nivel internacional. Por esa parte. Por otra parte, el hecho de que estemos dentro de TPP nos ayuda a proteger lo que habíamos ya conseguido como ganancia desde el punto de vista de integración en América del Norte. De no haber estado, hubiéramos perdido nuestras preferencias y hubiéramos estado fuera de la definición de las reglas del juego en lo que va a ser el tratado que va a definir la plataforma del comercio internacional en el siglo XXI. Así es que estratégicamente fue fundamental. Ampliamos nuestra relación con 6 nuevas economías con las cuales no teníamos tratado de libre comercio del Pacífico Sur y de Asia. Profundizamos nuestra relación con nuestros aliados de Alianza del Pacífico. Aseguramos la integración de cadenas de valor en América del Norte y profundizamos el acuerdo con Japón, que es fundamental para nuestras exportaciones agropecuarias. Ahora, en función de estos cambios, ¿cuáles serían los riesgos que se presentan? He escuchado por ahí que decían, bueno, pues es que el problema es que China podría meterse de alguna manera a través de Vietnam y de otras economías al mercado. Hoy escuchaba incluso una declaración de funcionarios norteamericanos que dicen abiertamente, bueno, pues si China quiere entrar, bienvenido, nada más que cumpla con todos los requisitos. Sin duda, parte de la estrategia de que México se haya integrado en etapa temprana en esta negociación era para escribir las reglas, y una de las reglas más importantes es el contenido de origen. Nosotros estuvimos desde el inicio de la negociación pugnando y se logró, por ejemplo, en el sector textil, se logra que la regla de origen sea de hilo hacia adelante, o sea, el hilo y la tela tienen que ser producidas en la región para poder aceptar como originarias las prendas de vestir que se muevan. Se hace una lista de escaso abasto donde, debido a las capacidades productivas, se aceptan por autorización de los países telas de otras regiones para no limitarnos desde el punto de vista de competitividad. Pero sí hay un control, sin duda, de que no haya beneficios a terceros a costa de los países integrantes de la alianza. Lo mismo pasó en el sector automotriz. Recordarás que uno de los temas hacia el final, en la ronda de Hawái, donde se supone que íbamos a cerrar, México atravesó y endureció la pierna porque nos sorprendieron Japón y Estados Unidos con una regla de origen del 30%. Y ahí nosotros nos atravesamos duro y dijimos de ninguna manera y establecimos al final en autopartes y en autos terminados una regla que cuando la comparas metodológicamente es muy cercana a lo que tenemos en NAFTA. Es muy interesante porque uno puede medir qué tan dura e importante es la negociación cuando empiezan los periodicazos y en esta ocasión pues a usted le tocó en periódicos estadounidenses varias agresiones acusándolo de estar deteniendo la negociación, precisamente por el tema automotriz. Este tratado, además de todas estas ventajas, va haciendo una diferenciación muy clara en América Latina. Tenemos, digamos, el acuerdo transpacífico de un lado y el famoso ALBA del otro, que son, como decía usted, 2 economías, una moderna y la otra no tanto. Hubo un acuerdo de Latinoamérica al participar en las negociaciones, jugamos por lados distintos. No, hubo esquemas muy claros de las pertenencias que ya teníamos al llegar a la negociación. Primero, obviamente, la integración de América del Norte era un tema fundamental y el diálogo entre Canadá, Estados Unidos y México fue muy importante para integrar muchas de las reglas en el tratado.
Por otra parte, fuimos muy solidarios con Perú y con Chile en la definición del problema más serio que llegó hasta el final, que fue el tema biotecnológico de propiedad intelectual, de lo que le llamamos protección de datos en nuevos medicamentos. Y ahí estuvimos muy solidarios con Chile y con Perú para defender una posición que para ellos era fundamental de acuerdo al debate interno y de acuerdo al nivel de desarrollo de sus órganos reguladores del sector de medicamentos. Y en ese sentido, al final, fue lo que se tardó más en cerrar a las 5 de la mañana del lunes de la semana pasada, se logró un acuerdo que pudo ser flexible para que Chile y Perú pudieran estar dentro de este acuerdo. Secretario, el otro sector que también ha dado muchos periodicazos y que está pues, hasta cierto punto angustiado es el sector agropecuario. Hay muchos temores del sector empresarial vinculado pues, con la capacidad que tienen países como Australia o Nueva Zelanda de mandar productos pecuarios. Sabemos que al mismo tiempo se abre la posibilidad de enviar productos pecuarios de nuestro país hacia Asia, que pues, por cuestiones fitosanitarias México es uno de los principales productores de muchos bienes, de puerco, de pollo, de huevo, de una serie de factores, pero no tenemos esa vocación exportadora. En este fiel de la balanza, ¿cómo va a quedar México parado finalmente? Primero, la gran ventaja de estar haciendo una integración con 12 países es que los perfiles productivos son tan variados que tenemos compensaciones. Por ejemplo, para el sector agropecuario, la apertura de Japón es fundamental. Teníamos, por ejemplo, jugo de naranja, que es muy exitoso en Japón y estaba restringido en cuotas. Ahora, a partir del 5º año, tendremos libre comercio en jugo de naranja, lo cual fueron grandes noticias para el sector productor de cítricos. Por otra parte, abrimos las capacidades de exportación en carne de puerco, en carne de res. Pero por otra parte también es obvio que hay amenazas competitivas importantes de Nueva Zelanda en lácteos. Pero ¿qué pasa? Afortunadamente, dado que Japón desde el inicio dijo, a ver, yo por primera vez en la historia voy a abrir mi sector agropecuario y no esperarán que me voy a ir al total libre comercio. Voy a abrir mi mercado, voy a reducir aranceles, voy a ampliar cupos, pero no me obliguen a irme hasta el libre mercado porque políticamente no voy a poder procesar esto. Lo hizo en 4 o 5 productos, no más. Ciertamente arroz no. Pues ahí puso limitantes en arroz, en carnes, etcétera. En ese sentido, México, al decir, bueno, si los japoneses no están jugando en algunos productos sensibles así, nosotros tampoco lo vamos a hacer. A pesar de que Nueva Zelanda, su producto principal de exportación es lácteo y tenía la ambición de tener un libre comercio en el sector. Nosotros, afortunadamente, tuvimos un diálogo permanente con todos los productores. Ninguna oferta que México puso en la mesa llegó a la mesa sin estar consensuada con el sector agropecuario. Entonces, finalmente en lácteos no dejamos en los productos más importantes para el sector lácteo mexicano el llegar al libre comercio absoluto. Dimos ampliaciones como habría que dar en materia de cuotas que fueron totalmente pactadas con el sector y que no se convirtieran en elementos vulnerables de fragilidad para el sector. Recibimos a los lecheros con el secretario de Agricultura y platicamos de un programa de competitividad y apoyo al sector, porque además yo comentaba con los productores, para Nueva Zelanda el mercado norteamericano está muy lejos. La posibilidad de hacer inversiones conjuntas de empresarios mexicanos con neozelandeses y australianos para desde la plataforma México exportar lácteos al mercado norteamericano es una gran posibilidad. Entonces, algo que pudiera ser una amenaza se puede convertir en una oportunidad y podemos tener el know-how y la tecnología para potencializar la productividad del sector lácteo mexicano. O sea, la verdad es que Nueva Zelanda es, no tanto por su volumen, sino por su eficiencia, es uno de los grandes productores del mundo. Todavía no conocemos los documentos finales, hemos visto pues, resúmenes de lo que se negoció y como siempre ocurre con estos tratados, hay grupos de personas que están en contra. En esencia están en contra del libre mercado, pero son específicos en algunas cosas. Y una de las que más insisten tiene que ver con lo que usted comentaba con Perú y Chile, este tema de biotecnología. La acusación es que esto se está haciendo en beneficio de las grandes empresas farmacéuticas y demás. ¿Ahí qué fue lo que se acordó? ¿Por qué estos grupos insisten en estas quejas? Fundamentalmente, como en toda negociación, cuando inicia uno, todo el mundo está en posiciones extremas. Era de esperarse que Estados Unidos y Japón estuvieran en el punto máximo de protección de datos para las nuevas medicinas biotecnológicas, que es 12 años, que es lo que tiene la legislación americana. Por otra parte, había países como Chile, como Perú, como México, donde no teníamos un antecedente de marco legal de protección de datos y por lo tanto empezábamos en cero. Pero todos sabemos de que no darle nada de protección a la nueva investigación
es contrario a nuestros propios intereses porque impedimos el desarrollo de nuevas tecnologías y curas médicas más eficientes. De tal manera que sabíamos que teníamos que aterrizar en un punto intermedio. La idea es que para Chile, por su debate interno, ir más allá de 5 años era imposible. Y para algunos países desarrollados era muy bajo 5 años. Se logró una salida con una posibilidad de establecer una producción directa de datos de 8, pero con una vía de 5, complementando con procedimientos internos de permisos de comercialización, etcétera, de tal manera que se flexibilizara un poco la posición para que Chile y Perú pudieran aceptarlo. México mantiene una posición muy avanzada debido a que es una economía que representa un gran negocio, no solo para el mercado mexicano, sino para exportar desde el mercado mexicano. Y en ese sentido, lo que la evidencia nos dice, y lo compartimos con COFEPRIS, que hay veces que las nuevas medicinas, me daban el ejemplo de la hepatitis C, que con farmoquímicos tú solo administras la hepatitis C, nunca la has podido curar. Pero ahora hay un nuevo biotecnológico que te permitiría con un porcentaje de 97% de probabilidad de curarlo. Probablemente las primeras dosis van a ser caras, pero cuando lo comparas en el costo a través del tiempo de vida del paciente, es mucho más efectivo usar el biotecnológico. Entonces, para el sistema de salud es fundamental. Claro, ahí está la resistencia de las grandes empresas que pues quieren recuperar la inversión del viejo medicamento frente a la necesidad de salud que de alguna manera te provee este tipo de... Pero afortunadamente en el viejo medicamento con los farmoquímicos no se extendió más allá de lo que ya la OMS protege las patentes de los tradicionales. Y en esto de las controversias, con todo respeto, yo soy alguien quien respeta mucho a Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía, y sin duda ha sido un gran economista que ha aportado a la imperfección de los mercados mucha información. Sin embargo, en este debate me sorprendió mucho verlo escribir con algo que es totalmente inexacto del resultado de la negociación. Él afirma que en la negociación acordamos que le daremos derecho de llevar a cualquier país a las tabacaleras a disputas en controversias inversionista-Estado, de tal manera que las tabacaleras pudieran controvertir la política pública anti-tabaquismo. Eso es falso. Quedó claramente establecido en la negociación que las tabacaleras en ningún momento pueden utilizar los mecanismos inversionista-Estado de conflicto para ir contra la política pública anti-tabaquismo. Cualquier país puede decidir, no hay anuncios de cigarrillos en la televisión. La ley dice que si te tienes que pintar de negro, te pintas de negro las cajetillas, que si le tienes que poner cuidado, este producto te mata, se lo tienes que poner. Ahora, lo que sí se conserva es la protección normal, que si el gobierno mexicano quiere quitarle el terreno y la fábrica a una tabacalera, pues no se la puede quitar. O sea ya son derechos de propiedad, ¿no? Claro. Lo que sí, el Estado mexicano conserva su libertad de establecer cualquier política pública para combatir el tabaquismo. Secretario, en estos puntos cardinales que usted mencionó al principio, hay una suerte de visión que México se puede convertir literalmente en el centro mundial de logística. ¿No nos está quedando corta la infraestructura que tenemos en este país para lo que representa solamente el TPP con los 2 puertos que son buenos dentro de los 90s y los primeros 10 años del 2000, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, pero ¿nos dará abasto? Ese es uno de los temas que más ha enfocado el señor presidente de la República con su Programa Nacional de Infraestructura. Aún y frente a las condiciones fiscales y las adecuaciones que tenemos que hacer al respecto por la caída de los precios del petróleo, lo que se ha definido es lo que no se puede hacer con recurso público, existe la rentabilidad para hacerlo con inversiones público-privadas para que no se frene el desarrollo de infraestructura. Nosotros ya desde la Secretaría de Economía estamos teniendo interacción permanente para la logística del sector automotriz. Reunimos al director de puertos, vemos toda la parte de infraestructura carretera, vemos la expansión que se está llevando a cabo actualmente de inversión y es correcto, o sea, México tiene su futuro en una plataforma de integración de valor global a través de poder tener la mejor logística del mundo para poder seguir adelante en su crecimiento como país exportador. Y la infraestructura es fundamental y por eso está trabajando en ella. No solo las decisiones desde el punto de vista de construcción y de ampliación, sino la parte de regulación de los servicios. Por ejemplo, tenemos que analizar las características de las concesiones que tenemos en ferrocarriles, de las características que tenemos en concesiones en aeropuertos y las concesiones en su momento portuarias. No quiere decir que uno vaya a cambiar las reglas del juego, o sea, no se vale en una economía de mercado que un gobierno de repente diga, ¿sabes qué? Lo que te ofrecí hace 10 años te lo voy a cambiar. Pero lo que sí se vale es cómo analizar las concesiones para decir, a ver, me conviene que hagas esto y esto y esto y que bajen las tarifas así y te puedo repagar con ampliación del periodo de la concesión. Hacer balances donde haya soluciones ganar-ganar
para que el mercado tenga una solución eficiente desde el punto de vista de logística y los inversionistas no acusen al Estado mexicano de cambiar las reglas del juego. Vámonos a una pausa y seguimos platicando aquí con Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía, sobre el tema de este acuerdo transpacífico. Esto es Dinero y Poder. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, uno de los temas que se siguen manejando al hablar de este acuerdo transpacífico es hasta dónde se conocen o no se conocen las cláusulas que estarían por ser discutidas en los diferentes espacios legislativos. Se dice, pues se negoció en lo oscurito y nadie sabe bien a bien qué se hizo. Mira, en el mundo hay muchos tratados internacionales y la metodología del proceso de negociación que se sigue es la misma. Mientras tú estás negociando, tú lo que haces es consultar a los sectores relevantes y en el caso de México tuvimos más de 1,100 reuniones con los sectores productivos a tal grado que nunca se ponía una posición en la mesa sin estar avalada por el sector involucrado en esa área. Y de esa manera también informábamos conforme avanzaban las negociaciones con reportes al Senado de la República de los avances. Invitábamos a legisladores a acompañarnos a las negociaciones, de tal manera que estuvimos compartiendo las estrategias permanentemente sectorialmente. Lo que no era posible hacer durante la negociación que acaba de terminar hace una semana, 2 semanas, era subir textos que no eran definitivos, que eran posiciones de negociación. Eso lo único que hubiera hecho era confundir a la opinión pública, porque toda negociación lleva estrategias donde no necesariamente lo que estás subiendo es tu objetivo. Estás jugando en la negociación con objetivos más allá de lo que realmente necesitas para poder ir cuadrando tus esquemas y logrando el interés país. De tal manera que ya terminada la negociación, ahora sí estamos trabajando en la limpieza legal de textos, en las traducciones, tenemos que traducir a 6 idiomas y tenemos como objetivo en los próximos 30 días terminar el trabajo interno y subir los textos a todas las plataformas de los países para que se conozcan a su integridad por la opinión pública. Ahora, hay sectores que, dentro de los que ya habíamos platicado en el primer bloque, pues están también tratando de redefinir estrategias. Uno de ellos es el tema del azúcar, que está ahí presente, y el otro el de los textiles. ¿Qué se hizo ahí? Mira, en azúcar la verdad es que la negociación fue extraordinaria. Había una ambición de Australia de un acceso al mercado norteamericano que hubiera ido en contra de los intereses de México. Y la verdad es que se dio simbólicamente una cuota mínima como la que se dio a Centroamérica por parte de Estados Unidos, de tal manera que México sigue siendo el proveedor número 1 del exceso de demanda en Estados Unidos y somos los primeros en la lista para satisfacer el faltante en el mercado norteamericano. En ese sentido, los azucareros y los cañeros mexicanos quedaron muy satisfechos con el resultado de la negociación. Textiles. En el caso de los textiles, teníamos 2 frentes, el frente del mercado nacional y el frente de nuestra participación en el mercado norteamericano. Primero, este tratado integra cosas muy interesantes como condiciones laborales y condiciones ambientales dentro del tratado y también regula la participación de empresas del Estado. Recordarás que en Vietnam hay empresas del Estado que hacen zapatos y hacen textiles y que también en el tiempo ha habido cuestiones sobre violación de derechos laborales. Ahora México toma un papel ofensivo en esas partes del capítulo para estar observantes de que Vietnam no utilice elementos de abaratamiento de costos que no estén dentro de un marco de protección de los derechos fundamentales y en ese sentido nos ayuda a proteger el mercado mexicano. Además, que tratamos textiles en la parte más delicada del proceso de desgravación. Nos llevamos hasta 16 años la desgravación en prendas de vestir y en textiles, lo cual nos ayuda a contener cualquier tipo de amenaza en el mercado. Y por otra parte, en los Estados Unidos tuvimos que estar observantes de que los privilegios que diera Estados Unidos a Vietnam no fueran a costa de la participación del mercado mexicano y sí hubo un intento muy ambicioso de darles una entrada, un programa que se llama 1 por 1 para permitirles usar tela china cada vez que utilicen un metro de tela americana, pero afortunadamente le bajamos a eso y le pusimos un cap de tal manera que no amenaza la penetración que tenemos en pantalón de algodón de hombres al mercado norteamericano. Así es que yo creo que la negociación salió muy equilibrada, además que como tú recordarás, tanto textil como calzado han sido sectores con los cuales hemos trabajado, inclusive en un programa más integral de política industrial, donde ya estamos combatiendo la ilegalidad, estamos frenando el contrabando técnico, se han reducido tremendamente las importaciones ilegales y va en crecimiento la industria textil. Y con un tipo de cambio de esta naturaleza parecería ser que es el mejor
antídoto contra esto, ¿no? Bueno, se devalúan todas las economías con respecto al dólar, pero nosotros sí nos hemos devaluado. Secretario, la gente cree que el tratado va a empezar mañana. Pasados estos días de traducción y que se libere la información, ¿cuándo realmente empezaría a operar? Porque están temerosos de que sea el día después de pasado mañana. Esa es una muy buena pregunta, porque nosotros terminamos la limpieza legal, terminamos las traducciones y se sube la información a la plataforma. Los presidentes no lo ratificarán sino hasta el primer trimestre del 16. Una vez que ellos lo ratifiquen, a partir de que nosotros lo tengamos arriba, tendremos mínimo 24 meses para hacer un corte y decir, a ver, ¿cuántos países terminaron ya sus procesos de aprobación interna y de modificaciones de decretos y de leyes para cumplir con las condiciones del tratado? Y si hay 6 países que representan el 85% del PIB de la región, en ese momento entrará en acción el TPP. ¿Qué quiere decir? Que mínimo nos vamos a ir a inicios del 2018. O sea, Estados Unidos y 5 más. No son Estados Unidos, Estados Unidos y Japón. Sí. O sea, con eso se requiere. Con esa mezcla. ¿Existe la posibilidad de que algún país diga, yo de plano repudio? No repudia, sino que no cumpla con las condiciones o que su legislativo no se lo apruebe. O sea, todo esto va a estar sujeto ya sea aprobación del legislativo o aprobación de cortes, dependiendo del sistema de cada país. Y en ese sentido, efectivamente, sí existe el escenario de que en un país no se apruebe por parte de su legislativo. Estas negociaciones internacionales son de la mayor importancia, sin embargo, si uno no produce de forma competitiva, pues no hay tratado internacional que resuelva el problema. Entonces, más allá de esta negociación, que creo que ha sido muy importante, la Secretaría de Economía aquí en México pues está haciendo esfuerzos por que México sea un poco más competitivo. No todo está en el ámbito de acción de usted, pero hay cosas, ¿no? Ahí yo tengo una preocupación importante y tiene que ver con la incapacidad que hemos tenido en México de generar empresarios a la velocidad adecuada. Los hemos educado a nuestros niños y jóvenes de que los empresarios son malos por definición, ¿no? Así nos enseñaban en el siglo XX en este país, y ahora que los necesitamos, pues no hay de dónde sacarlos, ¿no? ¿Qué hacemos ahí, señor secretario? Bueno, primero, yo te diría que directo a tu pregunta, nos acompañaste tú en la Semana del Emprendedor, y la verdad es que es muy reconfortante ver a las nuevas generaciones con ese optimismo y ese toma de riesgo. Interesante los casos que nos tocaron analizar en esa Semana del Emprendedor, gente buscando capital de riesgo, capacitación, que ya están entrando en nuevos mercados. Es muy alentador que las nuevas generaciones traen otra perspectiva. Estoy por reunirme con el secretario de Educación para terminar de darle forma al mandato presidencial de introducir desde la educación primaria elementos que nos permitan orientar a los chicos desde su educación básica al emprendedurismo y poder fortalecer desde temprana edad una visión de toma de riesgo y de empresarios. Eso creo que es muy importante, pero tú mencionaste algo bien interesante. No todo es el tratado, sino la condición que tengamos para aprovecharnos de él. Y ahí hay algo muy interesante. Cuando tú comparas el TLC de América del Norte con el TPP, hay una gran diferencia que le hace el paquete de reformas estructurales. O sea, si NAFTA, sin haber reformado el sector eléctrico, sin haber hecho una verdadera ley eficiente de competencia económica, sin haber reformado la ley laboral, sin haber hecho la reforma del sector financiero, nos dio grandes beneficios. Imagínate el potencial que tenemos con el TPP sobre una base totalmente distinta de la estructura de la economía mexicana, empezando por lo que ya estamos cosechando de manera temprana, la reducción de los costos de la electricidad del sector manufacturero, el mejoramiento de los términos de competencia del sector telecomunicaciones, que es fundamental para el desarrollo de tecnologías en la manufactura, de tal manera que partes de una plataforma 1000 veces más fortalecida de la plataforma que partías cuando se logró el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y yo agregaría un tema que no está relacionado con este, pero que no me gustaría dejarlo en el tintero. Hay otro beneficio de haber sido pionero en el TPP, país fundador. Recordarás que nos presiona mucho el sector agropecuario de hacer un tratado de libre comercio con Corea, pero el sector manufacturero y electrónico dice, no, por favor. Y ese dilema se resuelve con que Corea se incorpore al TPP. ¿Y de qué manera salimos fortalecidos? Los 12 países tenemos que dar nuestro consentimiento para que Corea... Entonces nos da una posición de fortaleza a la hora de prenegociar. Es decir, a ver, yo te doy mi autorización de pase de entrada, pero
necesito esto y esto. Entonces nos da una posición de privilegio en la integración de la plataforma que va a ser la más atractiva desde este momento, ¿no? Algo que no sé si está dentro del TPP, pero ha sido también parte de la gran discusión, es el tema del acero, en donde pues otra vez parecería ser que este acuerdo transpacífico, todos voltean a decir, cuidado con los chinos, así se llama, digamos, el juego, ¿no? Y en función de esto, ¿el tema acero entra en esto? No, sin duda entra desde el momento en que establece reglas de contenido en productos metalmecánicos, incluyendo la automotriz y la autopartes, de tal manera que le das elementos de privilegio a las cadenas de valor que inician desde la base del acero. Por otra parte, también establece reglas en el intercambio entre países, en el tratamiento de productos de acero en forma directa. Generalmente el acero en este tipo de acuerdos entra sin gravámenes y entra en un mercado bastante competitivo. Obviamente, lo que te tienes que cuidar es que el acero como insumo para otros productos no rebase las reglas de contenido de origen para no afectar a la industria acerera nacional. Secretario, los famosos BRICS están en uno de sus peores momentos y son países que ninguno está metido en este afán de buscar nuevos mercados y ser más productivos de manera conjunta. Brasil, Rusia, India, China están aislados y se les está gastando en sus propios mercados internos. Tarde que temprano van a decir, yo también quiero participar. ¿Cuál va a ser nuestra posición ahí? Yo creo que ha sido claro la posición del grupo, donde decir, este es un acuerdo abierto a cualquier país que quiera incorporarse. La ventaja es que los pioneros definimos las reglas del juego. Entonces, si un país está dispuesto a lograr el alto estándar establecido en cuidado ambiental, en protección a derechos laborales, en protección a propiedad industrial y propiedad intelectual, pues entonces bienvenido. Ya nomás con eso China no entra. Con eso no va a entrar jamás. Pero tiene la opción de hacerlo. Sí, claro. Sí, tiene la opción de hacerlo. Cambiando prácticamente todo el país, ¿no? Lo cual sería muy bueno para la economía mundial. Entonces es un incentivo para... Bueno, ahí están los grandes enemigos. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias por la invitación a ustedes y encantado de seguir platicando sobre TPP. Gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El paro nacional convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, más que una demostración de fuerza, fue la evidencia de su debilidad política y económica. Quedó probado que, por supuesto, ya no tienen el poder que habían manejado en otras ocasiones y no les quedó otra más que pues empezar a negociar con autoridades, lo que pues de alguna manera sería su supervivencia. Parecería ser que pues esta situación en donde de repente de estas manifestaciones monstruo con la capacidad económica y por supuesto de convocatoria que tenían, una vez que se les cierra la llave pues de el único lugar donde parecía pues fluía libremente, que era Oaxaca, y el IEPO de Oaxaca, el Instituto de Educación de Oaxaca, pues esto ha ido disminuyendo sustancialmente su capacidad de movilización. Por otro lado, la presencia del nuevo secretario de Educación, Aurelio Nuño, pues recorriendo el país para hablar precisamente con liderazgos magisteriales y explicarles que, pues, de qué se trata una reforma educativa cuyo único objetivo, por lo pronto, es retomar el control de la educación y, segundo, y creo que esto también es muy importante, pues pasar por procesos de evaluación que nos digan bien a bien qué es lo que saben los maestros y qué es lo que no saben. Yo creo que lo dices muy bien, es exactamente el objetivo inicial de la reforma educativa. La parte que llevamos hasta hoy tenía que ver con tener una relación más saludable entre sindicato y patrón, es decir, gobierno de la República, y efectivamente entrar en una cultura de la evaluación. Entonces, en ese proceso están. Falta ahora que empecemos a trabajar ya al detalle qué se debe enseñar y qué no, cómo corregimos los programas, etcétera. Y ahí, bueno, pues ya lo comentaba hace un momento el secretario de Economía, un tema importante es empezar a enseñar a los jóvenes a ver a la incertidumbre y al riesgo de una manera muy distinta como aprendíamos en los años anteriores. Es una oportunidad y no una amenaza. En términos de lo que la gente está haciendo, pues alguien decía que para hacer política nada más necesitas tres cosas: dinero, dinero y dinero. Y pues ya no lo tienen. Entonces ya no lo tienen, ya no pueden hacer las manifestaciones
negociaciones como las hacían. Yo recuerdo que habían convocado para el día de ayer, miércoles 14, un paro nacional y una gran manifestación. Ya no supe nada porque no vi ni al paro ni a la manifestación. No dijeron de qué año. Eso es lo que yo creo. Pero yo creo que, Néstor, en ese sentido es importante también establecer, digamos, la toma de decisión por parte del gobierno federal. Uno se preguntaría por qué no se hizo antes. Yo creo que el proceso empezó directamente con pues lo que fue uno de los primeros golpes de timón del gobierno de Peña Nieto, que fue el detener a Elbaster Gordillo. A partir de ahí reorganizaron y tuvieron la capacidad finalmente de empezar a instrumentar la reforma educativa o de negociarla, por supuesto, en el Congreso y luego comenzar a instrumentarla, y quedaba suelto esa línea. Esto llegaba directamente a Oaxaca, en donde recuerdo mucho que todos los baterías iban contra el gobernador Gabino Cue diciendo pues que era finalmente el que tenía ahí la decisión. Y que queda claro que pues tendrían que ajustar los tiempos tanto del gobernador como del gobierno federal para poder llevar a cabo una estrategia, porque el gobernador lo que decía es: yo no puedo cerrar la llave y echarlos si yo no tengo atrás un gobierno federal que le entre, porque entonces me incendian el Estado. Y el gobierno federal trataba de tantear hasta dónde podía llevar a cabo este tipo, digamos, de acción. Y creo que finalmente, pues, estos tiempos confluyeron y ahora tienes ahí a un gobernador de Oaxaca muy diferente de lo que teníamos hace un par de años. No, y se dieron las circunstancias, yo te diría, además, por primera vez también en la historia de México, con el apoyo decidido de los empresarios. Mexicanos Primero ha estado insistiendo consistentemente y llegó a tener un momentum ya de verdadera denuncia en contra pues del propio gobernador, del propio Estado. Yo creo que finalmente se dieron todas las circunstancias, se alinearon todas las fuerzas y evidentemente pues pasó lo que tenía que pasar. Yo creo que las cosas van a mejorar en Oaxaca, no solamente en el sector educativo, habiendo detenido un grupo de esta naturaleza que tomaba el poder no solamente de las escuelas y de los maestros, tomaba el poder inclusive del turismo y de muchas otras, y de la repartición del dinero de Sedesol. Por el amor de Dios, se repartía todo absolutamente. En ese contexto yo creo que van a mejorar notablemente la actividad económica, notablemente los propios indicadores de, ahora sí que de pobreza en el Estado, y notablemente también el turismo. Yo creo que sí, finalmente se declara también como una de las zonas pues, prioritarias en materia de desarrollo económico, pero era imposible que funcionara una estrategia de esa naturaleza mientras tuvieras un grupo de poder con el dinero en la mano. La Coordinadora de Trabajadores de la Educación había hecho esto en distintos lugares. Oaxaca es el más importante, pero no es el único. Guerrero. También Guerrero, en cierta medida Michoacán, Chiapas, una parte del Distrito Federal y una parte de Veracruz son también miembros de la coordinadora y tienen el mismo comportamiento, pero Oaxaca era el principal. Y en este sentido es interesante lo que ocurre el lunes, ¿no? Porque la marcha que iban a hacer aquí en el DF pues fueron bien poquitos, ya no tuvo impacto, pero iban a cerrar por completo las escuelas en Oaxaca. Muchos periódicos pusieron el martes pues que le ha sabido muy bien a la coordinadora porque 2/3 partes de las escuelas no funcionaron. Esto es exactamente lo contrario. Es decir, 1/3 de las escuelas ya no lo controla directamente la coordinadora y esa es una pérdida inmensa. Y los otros 2/3 partes les van a descontar el día. Y aquí viene Guerrero. Se anunció desde la Secretaría de Educación que no les pagan. Y en Guerrero el gobernador o el señor inútil que está ahí con el título de gobernador dice que él no, que él sí va a pagar y ya le dijeron que si lo hace, entonces el que incurre en un delito es él. Y además se va el 27 de octubre. Sí, entonces, pero esto es bien interesante porque entonces el efecto empieza a moverse hacia otras entidades y son exactamente las entidades en donde tenemos la mayor miseria, el peor sistema educativo, tenemos la mayor cantidad de gente viviendo como campesinos de autoconsumo, la mayor informalidad en el país. Es este corredor Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y me parece que entonces estamos haciendo el inicio de la transformación. No significa que a partir de mañana estén bien, pero si puedes quitar a este grupo de poder que estaba abusando de los demás, como era la sección 22 en Oaxaca, y esto además empieza a transformar la educación, aunque sea en un periodo relativamente largo, pues estás hablando de un futuro totalmente distinto, ¿no? Ahora, políticamente el secretario de Educación se anota una palomita grandota, sobre todo ya cuando estás viendo hacia el 2018, pues es relativamente importante. Y un elemento adicional que trababa las cosas era el secretario anterior, que simplemente no lo quería resolver y que hizo diferentes intentos hasta que llegó al mero final. Resolverlo lo tienes que atacar por muchísimos frentes. Evidentemente,
tienes que tener la parte del control del dinero, pero tienes que tener la estructura para que si esas 2/3 partes que hoy responden todavía a los intereses de la gente de las escuelas de Oaxaca, el día de mañana lo puedas cambiar radicalmente. Y eso no se genera de la noche a la mañana. Tienes que trabajar en ello y en muy buena parte eso es donde están enfocadas hoy en las pilas. Ahora, el siguiente paso es cierto que pues, después de esto hay que empezar a pensar en con evaluaciones, etcétera, en cambiar muchos de estos rubros de educación, en algo que universidades, incluso algunas públicas ya lo hacen y por supuesto las privadas, empezar a conectar directamente lo que es el proceso de conocimiento con el tema laboral, el tema del trabajo. O sea, la posibilidad de que la universidad no sea únicamente un espacio eminentemente teórico, para que una vez que termine el alumno, pues tenga supuestamente instrumentos teóricos que tiene que aplicar a la práctica y que resulta que pues llega al lugar y pues tiene que empezar a aprender, porque hay un desfase del tema conocimiento práctica, o sea, y mientras tú no empieces a generar esta idea, uno, de que la educación sí es un instrumento de ascenso social, y esto te permita de alguna manera incorporarte en distintas ramas, en lo que tú quieras, pero a un proceso productivo y pensar que una carrera universitaria te puede dar realmente para vivir. Entonces, si seguimos jugando a las simulaciones, pues simple y sencillamente el modelo no servirá. El ejemplo más claro de eso es la educación dual. En Europa, especialmente en Alemania, hay una clara interconexión entre los centros educativos y las propias empresas. De hecho, de las 4 semanas de cada mes, 3 semanas están en aula y 1 semana al mes están los muchachos trabajando en las fábricas, trabajando en los desarrollos en las propias empresas, y eso les va dando una capacitación brutal para no terminar la carrera y luego, ¿qué hago? Pero a las empresas también les da la capacidad de ir viendo quiénes son los mejores muchachos y retenerlos inmediatamente y no pasar por un proceso de screening, como le dicen en Estados Unidos, para ver quiénes son los mejores. Déjame darte un ejemplo extraordinario de lo que está pasando en ese contexto, ciertamente no en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, está pasando en el Bajío de México, en una institución del propio Politécnico Nacional, que es este nuevo centro de estudios vinculados con el sector automotriz, en donde el sector privado, que está teniendo un auge tremendo, le está metiendo una cantidad de dinero muy importante y los muchachos ya están llevando ahí ese sistema dual. Y los resultados han sido verdaderamente extraordinarios. Vas generando un capital humano. Ahora, trasladar ese sistema a Guerrero, Oaxaca y Chiapas, pues primero necesitas tener un sector de actividad productiva que le quiera meter, porque si no tienes nada y vives en la región de la nada, cosa que precisamente se fomenta este tipo de situaciones, pues hay que empezar por el principio, que es que haya empresas. Nosotros a veces pensamos en la universidad como este mecanismo de ascenso social. Eso no es exacto. Los países europeos, que es de donde podemos aprender mucho, tienen una gran cantidad de personas que cubren lo que se llama la educación terciaria. Sí. Pero educación terciaria no es universidad únicamente, sino una gran cantidad de opciones distintas que le permiten a las personas desempeñarse en las áreas en donde tienen más habilidades, las cosas que más les gustan, a través de mecanismos como el que acaba de comentar Ernesto, de la educación dual, pero también con escuelas tecnológicas y demás. Nosotros acá hemos cargado todo en una universidad profesionalizante que la verdad es que genera una gran cantidad de desempleados. Y lo va a seguir haciendo porque no hay sistema económico que pueda captar a tantos licenciados en lo que sea. Necesitas una variación amplia entre las personas. Pero 8 millones de licenciados tenemos en el país. Antes de llegar a la licenciatura es importantísimo resolver la educación básica, que es donde tenemos el problema más importante. No le estamos enseñando a los niños lo que necesitan. Uno tiene que aprender en primaria 2 cosas elementales. Una es a relacionarse con los demás y la otra son los distintos lenguajes que uno utiliza. El español, alguna lengua extranjera, las matemáticas, el lenguaje musical, el lenguaje plástico, el lenguaje del cuerpo. Eso es todo lo que uno aprende verdaderamente. Le ponemos nombres extraños, pero eso es todo. Entonces, si nos concentráramos en eso, podríamos hacer las cosas mucho mejor, con una repartición más adecuada del tiempo. Yo he insistido mucho, le dedicamos demasiado tiempo a las ciencias sociales, 25% del tiempo de los niños no está bien, ningún país desarrollado hace eso. Entonces, reducir un poquito
poquito ese tiempo y otro poquito más para otras cosas. ¿No? Y dejar de estar haciendo simulaciones, que es mucho lo que pues la educación funcionó, ¿no? Sí. Damos los yo hago como que te enseño y tú haces como que pasas de año y a partir de ello pues, ya tienes conocimiento. Y eso Así definitivamente no es cierto. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted el debate ahora de los candidatos demócratas allá en los Estados Unidos en esta carrera hacia la presidencia en el país más poderoso del planeta. Esto es Dinero y Poder. El martes se celebró el primer debate entre los aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Demócrata allá en los Estados Unidos. Hillary Clinton y el senador Bernie Sanders dominaron el encuentro, aunque la situación de los trabajadores migrantes no fue el tema principal. Clinton se mostró abierta y dijo que iría más allá de las órdenes ejecutivas que firmó el presidente Obama sobre el tema. Un debate básicamente, yo diría, pues diametralmente opuesto a lo que vimos con los republicanos. Lo otro era un pleito de cantina. Era un pleito de cantina, con borrachitos, que les tengo todo el respeto del mundo, pero que de alguna manera sacaban los cuchillos, se recordaban a la mamá y cosas por el estilo. O se quedaban dormidos, o se como quedaba Trump. alguno dormido. Y bueno, pues el señor Trump haciendo de las suyas, con esa gran capacidad de demagogo de la derecha, y de repente te vas a otro espacio en donde hay un consenso muy claro y en donde, pues, por supuesto, la figura fuerte era la de Hillary Clinton y en donde, pues, el radical, llamamos de aquí, Bernie Sanders, aparece más como, cuando veía yo el debate, este era algo así como el ideólogo, era el ideólogo del Partido Demócrata, de cosas que difícilmente se pueden, pues, llevar a la práctica, y los ataques al gran capital y a las grandes empresas, que suena bien, por supuesto, en el discurso, pero que, pues, a la hora de instrumentar tendrían que bajar. Sin embargo, en ese sentido, pues, incluso tratar de eliminar lo único que quisieron meter para pegarle a Hillary Clinton, lo hizo Anderson Cooper ahí al preguntarle de sus famosos correos electrónicos, hasta que Bernie Sanders se desesperó y les dijo, ya, al diablo con los, no nos interesan sus correos electrónicos, vamos a hablar de lo que le interesa, de la clase media americana, del impuesto, etcétera, etcétera, y termina generando finalmente un modelo de consenso. Aquí el problema es si una contienda, hasta donde hoy se ve, y estamos todavía muy lejos de esto, entre la propia Hillary Clinton y lo que se prevé sería, pues, si es que el señor Trump llega a ganar Iowa, New Hampshire y otras dos primarias y se convierte en el candidato de los republicanos, yo creo que sería esto algo semejante porque no quiero hacer las comparaciones, de lo que sucedió por ahí en 1972, cuando los demócratas lanzaron a George McGovern, que era el candidato de la izquierda en ese momento, frente a un Richard Nixon, y en donde, por supuesto, alguien que se había pasado demasiado del centro, pues terminaba siendo arrasado por un electorado, ¿no? Sí, hay muchas diferencias entre los debates. Este fue el primero de los demócratas, 5 participantes, 3 de ellos abajo del 2% de intención de voto, y el más cercano a Hillary, que es el señor Sanders, efectivamente en su papel de mover el discurso. Él no tiene intención de ser candidato, él tiene la intención de fijar una agenda, y eso es lo que está haciendo, y por eso puede ser un debate muy amistoso, en donde al final todos están de acuerdo en que Hillary quede mejor posicionada. Todo el mundo le está echando la manita. Del otro lado, tenías 17 participantes en el primer debate republicano, tuvieron que partir en dos. Todos ellos, bueno, no todos ellos, pero 6 u 8 de ellos con posibilidades de competir en serio, de manera que ahí sí hay agresión. Entonces, la comparación creo que debe considerar esto. En un lado sí hay competencia, del otro lado no hay competencia. Hillary es de calle la que va a ser la candidata. Y aquí hay un problema interesante. Si uno ve las encuestas hoy, nacionales en Estados Unidos, Hillary solamente le puede ganar a Trump. Todos los demás candidatos republicanos potenciales, es decir, Bush, Rubio, Cruz, la misma Carly Fiorina, Ben Carson, cualquiera de ellos le ganaría a Hillary hoy en elecciones, que digo, no existen todavía, falta mucho, pero esto para mí es muy importante porque los demócratas están apostando muchísimo a una candidatura que no han podido poner a prueba porque al interior de su partido todos la están acuerpando, y en el momento que venga la discusión pública, a partir de enero, febrero, el asunto puede ponerse bastante serio para ellos y ya no hay salida. Entonces, a mí me parece un riesgo muy grande de los demócratas. Ahora, lo que tienen al lado es todavía la posibilidad de que Joe Biden, que el vicepresidente, se lance.
creo que después del debate se acortan esas posibilidades. ¿Qué edad tiene Joe Biden? 74 años. 74. Ya yo la veo difícil, ¿no? Muy difícil. Muy difícil, pero bueno, allá en Estados Unidos esas cosas luego suceden de gente de edad que tiene, por así que mucho tiempo en el poder y no la suelta. Aquí también en otros casos lo vimos, pero bueno. Ahora, yo sí creo que algo importante era esto, la definición del discurso. Está muy claro. El discurso demócrata era un discurso del tema de las clases medias, algunos de los temas de seguridad, migración, por ahí le dieron la vuelta, cambio climático, que ahí están como parte de la discusión, pero en un tono además de rescatar al propio Obama, o sea, cuando se les preguntaba, bueno, ¿qué diferencia tienen con Obama? Les costaba trabajo diferenciarse del actual presidente. Incluso la propia Hillary Clinton tuvo que hacer uso del tema del Tratado Transpacífico para decir, a mí no me gusta mucho ese asunto del tratado, porque bueno, tenían que encontrar algún elemento para diferenciarlo que pudiese impulsarlo. Digamos, el gran temor aquí es que frente al discurso primitivo de los republicanos, por estar controlado por este sector ultra, en donde lo que sería el modelo conservador, digamos, de alguna manera representativo de una parte importante, por supuesto, de los Estados Unidos, va quedando atrás. Lo han echado fuera frente a un discurso, no quiero llamarle populista porque cualquier cosa suena al término, pero sí yo lo llamaría primitivo, de levantar muros y de resolver echando gente para otro lado, etcétera. Creo que ese es un poco lo que en este momento hace la diferencia. No, y sí, hay que llamarlo como tal, sí, es populismo. O sea, Rambo es popular en los Estados Unidos y es un discurso de Rambo. Es ¿por qué Estados Unidos no tiene? Sí, la verdad. La verdad es que es terrible el discurso, porque no hay propuestas. Específicamente se quejan de los inmigrantes, pero no tienen una propuesta sensata respecto a qué hacer con ellos, más que echarlos y levantar muros, que es una cosa verdaderamente aberrante. No saben por qué Estados Unidos está perdiendo y entonces agarran enemigos que no sé si existan o no, pero pues en el discurso republicano es China el malo, es Rusia el malo, en un sistema internacional que ya cambió desde hace décadas. Están anquilosados y yo no sé si este discurso de clases medias de los demócratas, a la hora de contraponerlo en los debates, cuando ya sea el candidato republicano contra el candidato demócrata, efectivamente tengan las balas para demostrar pues, qué tan deplorable es el nivel de candidatos que están escogiendo los republicanos. Nada más en este sentido creo que es importante, cuando uno escuchaba, por ejemplo, el discurso de Jeb Bush, por ejemplo, o de Marco Rubio, bastante más moderado. Encontrabas elementos de sensatez. Uno puede estar de acuerdo o no, pero representaba claramente la posibilidad de una opción que cada vez que se presentaba era o descalificada porque tú no sabes nada o porque esto es esto es de machos, y esas cosas no funcionan, y eso era lo que prendía de alguna forma cuando ese discurso republicano que podría competir y sacar de alguna manera a los demócratas de la Casa Blanca, hoy está relegado a un tercer término, y por eso lo que decía Macario en el sentido de que pues Hillary Clinton frente a ese discurso gana, frente al otro tendrá que competir. Sí, y aquí es la parte interesante. En realidad la propuesta demócrata gira alrededor de que hay una inmensa desigualdad y por lo tanto hay que poner más impuestos y que a los ricos, y que el cambio climático es la amenaza más grande del planeta. Esas son las dos creencias que tienen los demócratas. Las creencias de los republicanos son que tienen una amenaza externa que hay que enfrentar frenando la inmigración y recuperando la supremacía estadounidense, y que hay que mantener las libertades de los estadounidenses, incluyendo la de comprar armas. Entonces, estos son los dos temas, y esos dos temas le puede uno encontrar defensa sin ninguna dificultad. Aquí el problema sería un poco la posición esta, digamos, demasiado exagerada de parte de algunos de los personajes del Partido Republicano, como Trump, o de alguien con una gran ignorancia de los temas públicos, como el doctor Ben Carson, que parece una buena persona, pero no tiene idea de nada. Entonces, esto complica, pero si tú ves los temas, es muy difícil decidir. Para nosotros en México, evidentemente, la supremacía estadounidense y la libertad de tener armas nos parecen absurdos, pero para los estadounidenses eso es muy importante, y para muchos de ellos el cambio climático no es el tema más importante. Entonces, por eso creo que la discusión es buena, y hay que esperarse a ver si
y en el republicano, ¿en qué dirección se va? ¿no? Es que Eso ese toda sería la el clave. problema. Sí. Si el modelo republicano termina en un punto en donde el señor Trump gana las primarias en Eso sería Iowa, un New desastre Hampshire, alguna para de estas, los propios y se proyecta, republicanos. vamos a tener el discurso digamos, simplificado, primitivo, de querer resolver las cosas porque a mí se me da la gana y saco a los O chinos. quién sabe si empiece a corregir su discurso, porque no es tonto Trump. No. Entonces, a lo mejor ya lo ha estado moderando mucho de los primeros debates a los empezó a caer últimos. también, Exactamente. Entonces, igual corrige. pero difícil. Por lo pronto, el discurso es un discurso primitivo Eso sí, donde no no hay puede duda. ganar. Y por lo pronto también las preferencias electorales de todos los latinos, que ya no son poquitos, están claramente con los demócratas en estos momentos. Sí, porque Bueno, no, depende. y sin ¿eh? eso- no, espérame. Sí, sí. Depende, porque Rubio y Cruz traen. No, una sí, me sí, sí. refiero específicamente a Trump. No, sí, a frente a Trump nadie Trump. de los latinos. Latinos no, ese Hay es el muchos problema. latinos que lo quieren, pero poquitos. Sí, en el esto monto. no pintan en Sí, eso. sí, Y creo que sería sí, sí. parte de algo que pues será muy importante. Además, en otro momento podríamos platicarlo de lo que pasaría con nuestro país frente a estos dos modelos, digamos, de Estados Unidos. Pues ahora ¿no? en febrero que ya tengamos más claro Más o para menos. dónde. Ernesto Vera Macares, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí a las 10 de la noche, Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio, Noticias MBS en el 102.5 del FM, de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.